Buenas noches, bendiciones. Buenas noches Miriam, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta lección, la séptima lección. Vamos a empezar esta noche con una introducción, pues hoy estamos en Hechos 16, en la historia de cómo Dios usó Pablo y Silas para obrar fe en los corazones de Lidia, un carcelero y sus familias. Y luego creció una iglesia de creyentes en una ciudad romana. A pesar de los rectos, el evangelio fuera predicado y más personas llegaron a la fe. Entonces, empezamos con esta lección esta noche, pero empezamos con una oración. Entonces, oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque por el poder de tu palabra me hiciste creyente. Te pido que envíes predicadores por todo el mundo para que muchas más personas puedan escuchar al poderoso mensaje de salvación. Y te pido que me ayudes a orar pidiendo apoyo para las personas que predican y enseñan tu palabra. Amén. Entonces, sí, esta noche tenemos la lección 7, la séptima lección de nuestro curso, la Iglesia Cristiana. Estamos en el libro de Hechos, Hechos 16, y el título de esta lección es En Filipos. En Filipos. Los objetivos de esta noche, tenemos dos. Usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 16, 11 a 40. Y también explicar cómo Pablo capacitaba a otras personas y la importancia de capacitar a otros en la obra del Evangelio. Y con este objetivo tenemos algunas preguntas que están en el proyecto final. Son del proyecto final. Entonces, estas son las preguntas. Explique cómo Pablo capacitaba a otras personas y en tu respuesta nombre a por lo menos 4 personas con quien Pablo trabajaba. ¿Por qué es tan importante capacitar a otras para participar en la obra del Evangelio? Y cómo intenta Academia Cristo a seguir el ejemplo de Pablo al entrenar a otros. Entonces, todas estas preguntas son de esta lección. Entonces es pregunta 7A, 7B, 7C en el proyecto final. Vamos a empezar el estudio usando el método de las 4C con captar, la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Entonces, vamos a jugar un poquito, un juego de memorización con este versículo. Entonces, Pablo tenía una confianza grande en el poder del Evangelio. Memoricemos la famosa declaración del apóstol Pablo acerca de este poder. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, ustedes pueden mirar la pantalla. Cada vez voy a quitar algunas palabras y borrar algunas palabras. Y después, al fin, vamos a tener un versículo con casi nada. Entonces, con cada pantalla, todos pueden participar con los micrófonos en mudo. Entonces, ustedes simplemente están leyendo en sus propias casas la pantalla con el micrófono en mudo. Y cuando hay palabras que no están ahí, ustedes tienen que leerlo con las palabras. Entonces empezamos. Zoraida, una pregunta antes de empezar. No, ninguna pregunta, solo quiero participar. Ok. Sí, entonces todos están participando, pero con micrófonos en mudo para que todos tengan la oportunidad.
Empezamos entonces. Romanos 1:16. Ustedes pueden leer. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Ahora sin otra palabra. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Otra vez, Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y uno más, Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Sí, entonces hay un voluntario que puede decir todo este versículo. Zoraida. Sí, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Excelente. Gracias, Zoraida. Muy bien. Sí, entonces esto es un juego de memorización para empezar la historia esta noche, porque Pablo obviamente está en su segundo viaje misionero compartiendo este evangelio. Entonces esto es lo que Pablo escribió en Romanos: no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Muy bien. Empezamos entonces con contar. Entonces, pues no voy a contar toda la historia. Vamos a empezar con versículo 16, con la joven que tiene poseída por un espíritu. Entonces, no vamos a leer la parte de Lidia. Ustedes ya han leído en sus Biblias, pero voy a comentar un poquito sobre Lidia. Pues al inicio tenemos las 4 personas: Lucas, Pablo, Silas y Timoteo. Están viajando juntos. Entonces, ellos están viajando y pues un sábado fueron de la ciudad y encontraron a Lidia, donde estaba ella con otros. Tenían un lugar de oración, probablemente porque no habían muchos judíos en Filipos. Para formar una sinagoga eran necesarios 10 hombres y Filipos solo tenía una pequeña población judía. Entonces, probablemente esta es la razón que hay un grupo al lado del río y no están en una sinagoga porque no hay. Entonces, sí, vamos a empezar, pues sabemos esta parte de Lidia, su familia. Ellos creyeron al oír el evangelio de Pablo. Y ahora empezamos con versículo 16. Empezando con 16. Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse a decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron
que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. Los presentaron a los jueces diciendo: estos judíos están aborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar, porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaron con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y les dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacóse la espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y, temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio a comer. Y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Por la mañana los jueces mandaron unos guardias al carcelero con orden de soltar a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo: los jueces me han ordenado que los suelte a ustedes, así ya pueden irse tranquilos. Pero Pablo dijo a los guardias: a nosotros, que somos ciudadanos romanos, nos azotaron públicamente sin antes hacernos juzgado y nos metieron en la cárcel. ¿Y ahora quieren soltarnos a escondidas? Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber esto a los jueces, los cuales se asustaron al oír que se trataba de ciudadanos romanos. Fueron pues los jueces a disculparse ante Pablo y Silas, y los sacaron y les rogaron que salieran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a casa de Lidia y después de ver a los hermanos y animarlos, se fueron de allí. Entonces, esta es la historia esta noche, la historia de Hechos 16. Ahora continuamos con las preguntas de considerar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Y sí, podemos incluir la historia de Lidia también. Ustedes ya han leído esta historia también. Entonces, Miriam, adelante. Buenas noches.
Sí, los personajes que se encuentran acá reflejados en esta historia, Pablo, Silas, está por acá el carcelero, los prisioneros, la familia del carcelero, los jueces, Lidia, la adivinadora, los amos, las autoridades, el pueblo, los magistrados. Estos son los personajes. Muy bien, excelente. Gracias, Miriam. ¿Okay? Continuamos con la pregunta de los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Entonces, Zoraida. Bueno, primeramente las orillas del río, de que se habla en la historia, la casa de Lidia, la casa del carcelero, la espada, la puerta, el cepo, la ropa, el calabozo y las cadenas, más o menos por ahí. Ujú. Excelente. ¿Sí? Muy bien, Zoraida. Sí, entonces estos son los objetos que tenemos en la historia. ¿Y dónde estamos en esta historia? ¿Dónde estamos? Silvia, adelante. Buenas noches, profesor. Yo tengo aquí que ocurrió en el distrito de Macedonia, que en la ciudad, que es una ciudad y colonia romana, la ciudad de Filipos, en el norte de Grecia. Muy bien. Sí, excelente. Sí, estamos en el segundo viaje de Pablo, en Filipos. Sí, y los alrededores al lado del río, sí. Entonces, estamos ahí. Excelente. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Ebert. Ebert está en mudo el micrófono. Tiene que tocar el micrófono para abrirlo. Parece que no. Entonces, Vicente, ¿le gustaría comentar? Sí, pastor. Después del segundo viaje misionero de Pablo, ocurre esa historia. O sea, eso es lo que yo veo, ¿no? Perfecto, sí, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Sí. Y algunos piensan que es más o menos del año 50 después de Cristo, pero sí, Amén, amén. sabemos que es el segundo viaje misionero de Pablo. Perfecto. Ok, muy bien. ¿Cuál es el problema? Hay muchos. Entonces, podemos compartir algunos problemas que encontramos en esta historia. Adelante, Zoraida López, por favor. Zoraida López. Zoraida López, tiene que abrir el micrófono. Parece que no está funcionando para ella. Entonces, María Luisa, adelante. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. El problema es cuando Pablo, le saca el demonio que tenía la muchacha, la que adivinaba, ¿no? Y lo encarcelan a Pablo, lo azotan y lo encarcelan. Ese es el problema que veo. Ok. Sí, entonces el espíritu y con esta joven y también Pablo y Silas están en la cárcel, muy bien. Estos problemas, otros problemas que tenemos. Silvia, adelante. Profesor, buenas noches. Yo tengo aquí varios, pero bueno, mire,
en la clase pasada vimos que la estrategia de Pablo era de llegar directamente a las sinagogas cuando él llegaba a una ciudad, pero en el caso de Filipos vemos que es la primera ciudad que no hay sinagogas. Entonces, él, bueno, no se quedó ahí. Él cogió y buscó en el día de reposo y fue a las orillas del río donde se reunían las mujeres, ¿verdad? Entonces el problema era que no había sinagogas, la solución que él se fue a buscar el lugar donde se reunían los creyentes. De ahí tengo otro, por ejemplo, el abuso que recibía la joven esclava con el espíritu de adivinación, porque sus amos abusaban del poder que tenía. Y se soluciona en el verso 18 cuando Pablo le ordena al demonio que salga de ella. Y bueno, tengo otro. Ya cuando Pablo y Silas fueron desnudados, golpeados, encarcelados, avergonzados. Se soluciona con oración y alabanza lo que provoca el terremoto y ellos pueden salir de la cárcel. Y el último, ya que en la desesperación el carcelero quería suicidarse, ¿verdad? Porque él creyó que los prisioneros habían escapado y eso implicaba que lo iban a matar a él por haberlos dejado escapar. Pero se soluciona cuando él conoce la verdad, es decir, conoce a Jesús y no solamente él, sino todos los de su casa. Excelente, gracias Silvia. Sí, no pensé del primer problema de no hay sinagoga. Excelente ejemplo también. Sí, no hay sinagoga ahí. Muy bien. Otro comentario de Miriam y después vamos a continuar con las otras preguntas de consolidar. Sí, gracias. Bueno, la chica, la hermana ya fue completa, porque uno de los primeros problemas fue ese, precisamente, donde por la situación de la muchacha adivinadora que sus amos tomaron contra él represiva, poniéndole en la cárcel, más no había una, ¿cómo le digo? Una carta donde judicial, por decir algo actualmente, ¿no? Un papel escrito donde él podía ser encarcelado, ya había un problema y por la situación que se presentó. Y bueno, está muy complejo, la chica lo dijo todo, la hermana dijo toda la situación. Todos esos fueron problemáticas, ¿sí? Para no repetir lo mismo. Gracias. Gracias, Profe. Miriam. Profe. Sí, Juan Bautista. Aquí quería como que por ahí aportar algo. Sí, adelante. También la raíz del problema también era que la diferencia, ¿no?, de creencias entre los judíos y los romanos, que siempre chocaban. Entonces los romanos Sí. siempre se apoyaron de allí, ¿sí? ¿Para qué? Para acusar a Pablo y a Silas y a los demás Sí. que estaban con él. Yo creo que tanto que se equivocaron, ¿no? Porque ellos nunca pensaron que Pablo también tenía nacionalidad romana y se asustaron y todo. Entonces yo creo que también esa partecita es un problema, ¿no? Sí, un problema para ellos, sí. Ellos pusieron Pablo y Silas en la cárcel sin un proceso para un ciudadano romano, sí. Muy bien, gracias. Continuamos con las preguntas de consolidar. Con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Entonces, aquí encontramos ley y evangelio y la aplicación. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Aunque Pablo y Silas fueron perseguidos por predicar el evangelio, Dios usó esa experiencia y su testimonio para llevar a Lidia, el carcelero, y sus familias a la fe en Jesucristo. Esto es el punto principal de la historia. Continuamos con el pecado, entonces. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ahora veo el micrófono abierto de Zoraida López. Entonces, ¿te gustaría comentar y participar, Zoraida López? Buenas noches, pastor. Mire, para mí el pecado
en esta historia es, y el problema más que todo es para los romanos que no conocían el mensaje de Dios porque tenían otras creencias. Ese era el principal problema, por eso vinieron las disputas, los azotes, la excarcelación de ellos, por no tener conocimiento de la palabra de Dios. Sí. Bien, gracias. Excelente. Mario, adelante. Buenas noches, pastor, bendiciones. Sí, yo por ahí veo el gran problema. En ese tiempo, por ejemplo, por ahí era un camino nuevo, entonces por ahí era algo que la gente lo veía como algo nuevo y obviamente lo rechazaba, ¿no? De una. Pero hoy hay un problema más grave que es que por ahí todos dicen que son cristianos en un sentido así, pero de la manifestación del Espíritu Santo al espiritismo, vamos a decir así, hay un paso muy delgado, hay una línea muy delgada y muchas veces hay confusión y a veces eh, contrarrestar, digamos, una falsa doctrina, más cuando es un negocio para aquellos que se aprovechan de la religión, acarrea, digamos, consecuencia terrible para el predicador, digamos, en un sentido así. Eh, pero, como dijo usted en algún momento, por los frutos los conoceréis. Y bueno, y ahí se ve el pecado, ¿no? Donde nosotros caemos, digamos, donde mucha gente cae en ese, en vez de la manifestación genuina del Espíritu Santo, en el otro lado que no es el Espíritu Santo, que parece pero no es. Y bueno, y todos estamos en ese peligro. Y hay que estar atento, digamos, a estudiar correctamente la escritura para no caer en eso y predicar realmente lo que Dios nos ordenó. Eso por ahí es lo que yo veo. Gracias, Mario. Sí, sí, yo estaba pensando en algo parecido de la doctrina que encontramos con la pregunta del carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tal vez a veces en nuestras vidas pensamos que tenemos que hacer algo para recibir la salvación, pero esto es la obra del Espíritu Santo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección. Sí, entonces no tenemos que hacer nada. Jesús hizo todo para nosotros. Muy bien. Un comentario más, Miriam. Así, gracias. Bueno, yo veo acá en esta historia un pecado tremendo, como lo es la adivinación. La adivinación es muy fuerte en el área del cristianismo, del evangelio. ¿Por qué? Porque puede conllevar a doctrina falsa, como lo reflejó mi hermano, a falsos profetas, a la confusión, ¿verdad? Del evangelio puro. Entonces la adivinación es muy fuerte, es un pecado muy fuerte. También está la incredulidad de la persona al creer en esas falsas doctrinas, en esa falsa explicación de la palabra, cuando ya entra la adivinación, lo que es la adivinación, pues. También está el juzgar en el momento cuando llevaron los amos a Pablo a la cárcel, al foro, y delante de las autoridades empezaron a hablar, a difamar de él cosas que no eran ciertas. Y otra cosa, el abuso de autoridad, como dije anteriormente, porque no había una carta, un registro donde iban a ser carcelados, y lo que hicieron fue maltratarlos siendo ciudadanos romanos. Entonces ahí yo veo el pecado en esta historia. Ok, gracias, Miriam. Gracias por esta aportación. Excelente. Continuamos con el amor. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Vamos a empezar con Ebert. Ebert, ¿le gustaría comentar sobre el amor de Dios? Veo la mano
levantada. Ebert, está en mudo el micrófono. Vamos a esperar un poquito más. Ebert, ¿le gustaría comentar? Creo que no está funcionando con el micrófono. Lo siento. Entonces, seguimos con Silvia. Adelante, Silvia. Profesor, mire, tengo el verso 21. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con los de tu casa. Ahí está la promesa del Señor. Ahí vemos el amor. Y quería consultarle algo. En esta pregunta dice, ¿en qué versos y palabras veo el amor de Dios hacia mí? Necesariamente tiene que estar, así como el verso 21, que se cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con los de tu casa. Por ejemplo, ¿por qué es mi duda? Por ejemplo, en el verso 15 dice, cuando habla de que Lidia le dice, bueno, que le da hospedaje a Pablo. Entonces, bueno, ahí yo veo que Dios derrama gracia sobre Pablo y Silas para que Lidia lo hospede. Ya, entonces veo el cuidado de Dios. Mi pregunta es, ¿esta respuesta sería válida o necesariamente tiene que estar textualmente, literalmente escrito como lo que está en el verso 21? Esa es mi duda. Sí, tenemos esta pregunta escrita por así, porque con esta pregunta queremos que cuando estamos estudiando la palabra, estamos encontrando exactamente lo que dice la Biblia. Pero Ya, sí, literal. Entonces, sería el verso 21 nada más, entonces. Sí, entonces a veces podemos pensar en un versículo y comentar un poco más sobre esto, pero la idea es que, porque muchas veces cuando estamos estudiando, no hemos leído esta parte o la gente no sabe muy bien lo que estamos estudiando, entonces es mejor encontrar un verso específico para compartir el amor de Dios. Sí. Ya, listo, profesor, gracias. Gracias. Adelante, Vicente. Sí, profesor, pastor. Yo veo el amor de Dios en el versículo 14, que habla de Lidia, que el Señor abrió el corazón, ¿no? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ya? También veo cuando Pablo desata, se puede decir desata, ¿no? Hace salir el demonio de esta chica, de adivinadora. ¿Ya? Aunque le costó después azote, encarcelamiento, pero el Señor obra para bien todo. Y también en el versículo 31 que dice, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero aquí hay una incógnita, porque yo en mi casa, yo puedo haber creído, pero lo demás no, pues, ¿no? ¿O será que el Señor hace la obra según a la fe de uno? Según como uno vaya orando, queriendo que el Señor salve, así como me salvó, salve a mis hijos, a mi esposa, a mi padre, a todo. ¿Ya? ¿Será con el tiempo o ahí dice el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ya? Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo entiendo aquí que el carcelero estaba junto con la familia, con los hijos, ¿ya? Y todos escucharon la palabra de Pablo y todos creyeron. Eso es lo que yo entiendo aquí. Sí, podemos ver en algunos versículos después, sí, que la familia está escuchando la palabra de Dios, el Evangelio, están bautizados también. Entonces, sí, es un versículo interesante. Perdón, y de ahí, al menos, pero, o sea, en este tiempo, podemos, un padre, una madre puede creer, pero no todos, pues. Sí. Y sabemos en otras partes
de la Biblia también, que la fe, no puedo tener fe por otra persona. Entonces, Esa, no puedo tener fe por otra persona. Sí. sí, La fe es individual, o sea, la salvación individual. sí, entonces no puedo tener fe por mi hija. Puedo compartir mi fe con mi familia, con mi hija, para compartir el evangelio con ella. Pero sí, no puedo tener fe por ella. Entonces, Sí puedo compartir mi fe y por medio de la fe y la oración pueden ellos alcanzar salvación. La misericordia de Dios es grande. sí, Amén. sí. Muy bien. Gracias, Vicente. Otro comentario de Mario. Adelante, Mario. Del amor de Dios. Sí, yo veo el amor de Dios a mí lo que me sorprende de estos hombres como Pedro y Pablo, por ejemplo, y los demás, pero en especial ellos, que Pedro era una persona que pronto estaba negando a Jesús, pero después cuando recibió el Espíritu Santo se fue hasta la muerte, que inclusive pidió que lo crucifiquen en cabeza baja, pero en ningún momento con miedo a eso, dispuesto a todo por el Evangelio. Y un Pablo que perseguía a la iglesia de Cristo, pero ahora acá, inclusive siendo azotado y maltratado, se levanta perdonando a ese carcelero y demostrándole ese amor que solo proviene de Dios. Entonces eso es lo que a mí me sorprende. Gracias, Mario. Buen comentario. Profe. Ayesa. Ayesa y Sí, después Juan profesor. Bautista. Sí, Buenas profesor. noches. Buenas noches, profesor. Bendiciones. En el versículo 14, me llama mucho la atención y ahí se demuestra el amor de Dios, que Lidia estaba oyendo la palabra de Dios. Una mujer que dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y fue bautizada y su familia también. Entonces, el Señor es el que abre los corazones, el que a través de su Santo Espíritu predispone pues los corazones para que puedan recibir el Evangelio y puedan llegar a los pies de Cristo, pues. Amén. Gracias, Ayesa. Y Juan Bautista. Bueno, profe, yo aquí veo en el versículo 25, 24, yo veo, o sea, el compromiso, ¿sí? El amor, aparte del amor de Dios, el amor de los discípulos por la obra del Señor y por las almas, ¿sí? Una vez esa que ellos hicieron, ¿sí? Veo aquí, dice en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, después de ser azotados, ellos tenían que por lo menos tener, como dice acá adelante, que tenían heridas, porque dice la palabra que el carcelero se las limpió, ¿no? Lo sanó, lo curaron, curó, pero aquí podemos ver, dice el versículo que ellos cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. O sea, yo estoy, aquí no dice, pero yo estoy más que seguro que no solamente el carcelero y su familia recibieron al Señor, sino que los presos también recibieron, porque dice que los presos lo oían. O sea, y aparte de eso, dice en el versículo 26 que entonces sobrevino de repente gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y todo lo que... Entonces, yo creo que a través de este acontecimiento que pasó ahí de parte de Dios, los presos, los demás presos que oían cantar a estos dos apóstoles,
también tuvieron que creer. O sea, imposible. Yo creería que a través de este acto que pasó aquí, no solamente el carcelero y su familia creyeron, sino que los demás presos, muchos de ellos también recibieron al Señor. Amén, gracias. Sí, obviamente sabemos que habían otros creyentes también en esta ciudad y sí, los presos estaban escuchando al mensaje de de Pablo y Silas cuando estaban cantando y orando y sí, los otros presos no salieron tampoco de sus cárceles. Sí, entonces, bueno, buen ejemplo, gracias. Entonces, el último comentario que tenemos es de Zoraida. ¿Le gustaría comentar, Zoraida López? ¿Aló? ¿Me escucha, pastor? Adelante. Sí, Bueno, yo veo el amor en el carcelero, que él cuando empezó a temblar, él corrió y se postró a los pies de Silas y de Pablo y le preguntó qué podía hacer él para ser salvo. Y él le respondió, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y aún haber sido azotado con sus dolencias en su cuerpo, porque fueron castigados duramente. Y aún así, el amor de Pablo bautizando a su familia con todos los doloridos que estaban ellos. Ahí veo el amor reflejado, tanto en Pablo como en el carcelero, que llegó postrado a los pies de ellos por el amor al Cristo. gracias, Zoraida. Muy bien. Entonces, podemos ver el amor de Dios en muchas partes en esta historia. Gracias por todos los comentarios que ustedes han compartido. Continuamos con la última pregunta. Entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Miriam, ¿le gustaría comentar? Y después Wilson. Está en mudo el micrófono, Miriam. Gracias. ¿Qué pediré a Dios, verdad, para ponerle en mi vida? Profesor, lo más lindo que uno le podría pedir al Señor es que su presencia nunca se aleje de nosotros. El segundo mandamiento importante dice, ¿verdad?, que amaremos al prójimo. Primero a Dios, el segundo es que ames al prójimo. Entonces, nosotros con el llamado que tenemos, anteriormente estábamos regidos bajo ley, no teníamos conocimiento de los antiguos, ¿verdad? Bajo la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Una vez que conocemos el misterio del Señor, la esencia de Él, nosotros podemos entender que ya nosotros no tenemos que tener venganza contra nadie. Tenemos que actuar en todo momento de buena fe, con buenas obras, porque la fe sin obra es muerta, o sea, es un complemento, tiene que estar la fe más la obra en nosotros para poder actuar a la voluntad del Señor como Dios le agrada. Entonces allí yo puedo aplicar amar a mi prójimo sin hacerle ningún tipo de venganza, de juzgación, o sea, tengo que aplicar, activar en mi vida lo que es el fruto del Espíritu para poder tener una buena conducta ante Dios y los hombres. Entonces, aplicaría en mi vida lo que es el amar al prójimo. Amén. Para poder estar bien ante los ojos de Dios. Gracias, Ese es Miriam. mi aportación. Sí, y podemos ver Pablo y Silas haciendo esto en esta historia también, o por lo menos dando testimonio en sus vidas, y podemos hacer lo mismo cuando estaban cantando himnos en la cárcel, en una situación, sí, horrible, y ellos están cantando himnos, orando. Bien. Gracias, Miriam. Adelante, Wilson. Sí, buenas noches con todos.
Estoy leyendo el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Pablo Sobre y el tema, no, Silas no, no, fueron no, llamados, perdón, Adelante, y, alguien más estaba, sí, sí. les leía el libro el versículo, capítulo 28, 8:28 de Romanos, ¿no? Y decía que Pablo y Silas fueron llamados. Y dicen que después del terremoto se abren las puertas, ellos ven la oportunidad de predicar, de salir a predicar y van a predicar, dice al carcelero y a su familia. En nosotros, ¿cómo? Esta pregunta para mí, ¿cómo podemos poner en práctica esto para nosotros? Conocemos del Señor, mucha gente, muchas personas, muchos hermanos, lo que decía la hermana también, hay necesidad ir a predicar al prójimo, ir a que estarán viviendo terremotos en su vida. ¿Cuáles son esos? No sabemos, solo Dios lo sabe y el Espíritu Santo lo sabe. Tenemos una gran oportunidad para ir a predicar el Evangelio. Para los que creemos en el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Estaban cantando, dice himnos, estaban cantando himnos, estaban gozosos. Cuando estamos en problemas nosotros, ¿qué nos pasa? ¿En dónde está nuestra fe? ¿Qué está pasando en cada uno de nosotros? Como que ya nos queremos dar el brazo a torcer, no confiamos en el Señor. Aquí vemos una gran oportunidad para predicar, salir a calmar esos terremotos de cada uno de las personas como yo, como todos vivimos de algún momento. Para eso el Señor nos está utilizando y somos llamados también para llevar el mensaje, cumplir la gran comisión, ir y hacer discípulos en las naciones y cantar himnos, himnos de gloria, himnos de contentamiento para que sepan quién es Jesús, quién es el que murió por nosotros y quién es el que asumió mis pecados. Esa es una gran responsabilidad y una gran labor y una gran misión que tenemos cada uno de nosotros. Es lo que quería compartirles nada más, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, Wilson. Adelante, Francisco. Buenas noches, Francisco. Salta. Quiero compartir algo. Buenas Francisco. noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Un placer poder estar acá con ustedes nuevamente. Dios me les bendiga. Muy interesante esta pregunta. Inclusive allí con Pablo y Silas nos damos cuenta que está pasando por una situación bastante difícil, mas guardaron la confianza en Dios, la fe en nuestro Padre Celestial, y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, que aún en las circunstancias difíciles puedan ver por medio de nuestro testimonio la fe y la confianza que tenemos en nuestro Padre Celestial, que no nos ha dejado y que no nos dejará, como inclusive se lo dijo Jesús a los discípulos, que era necesario que Él se fuera para que llegara ese consolador. Y ese consolador está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y con nuestro testimonio podemos ver que podemos mostrar, perdón, a otras personas a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso, a ese Dios que no va a dejar caer a sus hijos en ningún momento, a ese Dios que siempre está pendiente de cada uno de nosotros, y que esa es la diferencia entre ese Dios grande, maravilloso, creador, al Dios que muchas veces el mundo nos da, a esos ídolos que el mundo nos pone. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Espíritu Santo siempre está allí atento a nuestras necesidades. Gracias, Francisco. Y le pedimos a Dios que aumentar esa fe en Él, porque es la fe la que nos va a dar a nosotros esa gran seguridad de que nunca estamos solos, que siempre está Dios con nosotros. Feliz noche, Dios me les bendiga. Gracias, Francisco. Adelante, el último comentario. Adelante, Zoraida. Otra vez me salto. Zoraida, que
Zoraida, ¿qué? Profe, hay dos Zoraida. Sí, Zoraida Barbera, sí. Barbera. Bueno, profe, importantísima la pregunta porque imagínese usted, yo le pediría que el Espíritu Santo de Dios obre en mí para seguir llevando la palabra de Dios y que nunca, nunca, nunca se aparte, que me dé la fortaleza, que me dé los conocimientos profundos de la palabra para llegar al corazón de las personas a quien les llevo la palabra de salvación. Es muy importante para mí eso. Imagínense ustedes si Pablo, siendo una persona cruel en aquel entonces, Dios lo tocó y fue uno de los más importantes misioneros que llevaba la palabra a tantas partes y especialmente a los gentiles. Imagina, imagínate usted, uno necesita de que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros para poder hacer las cosas de la manera que sea vista de buena manera por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es básico que nos ayude a seguir llevando la palabra de salvación a esas personas que aún no teniendo conocimiento de la palabra, por eso es que tienen falta de fe. Y entonces la misión de nosotros es esa, enseñar la palabra de Dios para que crean en Jesucristo y se conviertan a Él. Es mi Gracias. participación. Gracias, Zoraida. Ok. Sí. Vamos a continuar con la última parte. Entonces, la última parte de la lección, el segundo objetivo que tenemos aquí, y en esta parte estamos hablando de las preguntas que están en el proyecto final. Explicar cómo Pablo capacitaba a otras personas y la importancia de capacitar a otros en la obra del Evangelio. Primero de Pablo. Entonces, ¿cómo capacitaba Pablo a otras personas? Pues Pablo buscó edificar sobre el mensaje básico del Evangelio: Cristo crucificado, Cristo resucitado y salvación por fe. Aun cuando no pudo pasar tanto tiempo en un lugar, Pablo enseñó lo más posible. También Pablo volvió a visitar personalmente a las iglesias que él fundó, de manera de fortalecer a los creyentes en su fe. Entonces, no solo estaba compartiendo la palabra una vez, estaba regresando para ayudarles. Pues utilizó también a compañeros de trabajo en la tarea de visitar a las iglesias. Casi siempre viajaba y trabajaba en equipo. En la historia de Hechos 16 sabemos que estaba trabajando también con Lucas, Silas, Timoteo. En otras historias de este curso hemos visto Pablo viajando con Bernabé, Juan Marcos también. Y solo podemos imaginar cómo los miembros de estos equipos misioneros se animaron unos a otros y se enseñaron unos a otros. Es como un seminario personal, las conversaciones entre ellos en sus viajes. Entonces Pablo envió a estas personas no solo para comenzar nuevas misiones, sino especialmente para capacitar a las que habían sido fundadas. Dejó líderes en ciudades para capacitar a otros. Dejó Lucas y Timoteo en Filipos. Dejó Aquila y Priscila en Éfeso al final de su segundo viaje. Sí, y también podemos
pues estaba trabajando también con Timoteo, envió algunas cartas a Timoteo y Timoteo estaba ayudando a Pablo en sus viajes también. Envió cartas a las iglesias. A través de sus cartas, Pablo nutrió a las congregaciones que él fundó. Sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo fueron una bendición para las congregaciones y también para la iglesia hoy en día. Sirvieron como instrumentos de alimentación. Y en estas, Pablo nunca falló en enfatizar la doctrina de justificación por la gracia de Dios, por medio de la fe, por causa de la redención que vino por Jesucristo. También trato con los problemas de santificación, también sus cartas. Y estableció iglesias indígenas. Pues, ¿qué significa esto? Una iglesia indígena es una iglesia que es capaz de sostenerse por su propio pie, se administra a sí misma, se sostiene a sí misma económicamente, se disciplina a sí misma, lleva a cabo su propia evangelización. Entonces, el propósito de Pablo no fue simplemente el de convertir a individuales, sino de establecer iglesias independientes, de las cuales el evangelio irradiaría a las áreas a su alrededor. Entonces, tenemos estos 5 puntos como parte de la respuesta, cómo capacitaba Pablo a otras personas. Estaba usando todo esto para su capacitación a otros. Entonces Pablo capacitó a aquellos y que él había evangelizado y que estableció iglesias indígenas. Sí, esto es un pequeño resumen de todos estos puntos. Entonces, pues, ¿por qué es tan importante capacitar a otros para participar en la obra del evangelio? Pues una persona no puede hacer todo, ¿cierto? Pues Pablo estaba bien enterado del poder del diablo, en la cual ataca nuevos creyentes por afuera y por dentro. Y es por esa razón Pablo, a través de sus visitas y vueltas, hizo lo que podía para preparar el rebaño para los ataques del diablo. Y entonces, lo que no podía hacer en persona para las congregaciones que él había fundado, él tuvo que hacer a través de compañeros fieles. La capacitación fue tan importante como la proclamación inicial del evangelio. Entonces, los otros estaban ayudando en capacitar también a otras personas. Y también tenemos la gran comisión. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, hay muchas personas en el mundo. Tenemos que ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces es muy importante hacerlo en equipo con otras personas. Entonces, por eso la capacitación es importante. Compartir la palabra con personas que también pueden compartir la palabra. ¿Y cómo intenta Academia Cristo a seguir el ejemplo de Pablo al entrenar a otros? Pues nuestro propósito de Academia Cristo es ayudarles en crecer en la palabra,
tenemos este deseo de capacitación para cumplir la gran comisión. Es nuestro deseo que tenemos estudiantes que están aprendiendo la palabra, pero también están llevando la palabra a otros. Entonces, esto es el propósito de Academia Cristo. Las enseñanzas, sí, pero también la capacitación para enseñar también a otras personas. Y tenemos grupos que están haciendo esto. Entonces, hemos hablado de esta diapositiva antes, pero sí, tenemos estudiantes que están reuniendo un grupo cada semana, compartiendo la palabra. Tenemos recursos para ayudarles. Entonces, esto es nuestro deseo. Junto con Pablo, Pablo estaba capacitando a otras personas y es nuestro deseo también capacitar a otras personas para compartir la palabra, compartir el evangelio. Y recordamos el evangelio que tenemos y el poder del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Esto es todo para esta noche, entonces. Sí, hemos hablado mucho de esta historia, del capítulo 16 de Hechos. Hemos hablado mucho de Pablo y Silas y su tiempo en Filipos, también de la capacitación y el trabajo de Pablo en trabajar con otras personas y lo que podemos hacer también en nuestras vidas, lo que intentamos de hacer en Academia Cristo. Ok, la tarea para la próxima clase. Gracias por su paciencia esta noche. La tarea para la próxima clase es ver el siguiente video para la lección 8, la última lección. Lección 8. Leer Hechos 28, 16 a 31 en sus Biblias y darle un vistazo rápido a los capítulos 23 a 28 del libro de Hechos. Entonces, esto es la tarea. Esto es todo para esta noche. Ahora terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchísimas gracias a todos por su participación Amén. esta noche. Gracias, Chao. profesor. Bendiga. Chao Bendiga a a todos los todos. compañeros. Que tengan un buen descanso. Cielos abiertos para Bendiciones. todos. Chao. Les bendiga. Amén. Chao. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones felicidades. Bendiciones para todos. Profesor, gracias. Bendiciones. Nos vemos el jueves. Bendiciones, profesor. Amén. Bendiciones Bendiciones para para mi todos, hermano. hermano. Chao, bendiciones a Amén. todos. Bendiciones. Cielos abiertos para todos. Chao. Bendiciones. Hasta el miércoles. Bendiciones. Gracias. Sí, hasta el miércoles. Dios le bendiga, profe. Tengan buenas noches. Manuel, buenas noches. Dios le bendiga, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pasen bien. Gracias, Diego. Buenas noches, Amén. Diego, Vicente, buenas noches. Gracias. Bendiciones a Amén. todos mis compañeros. Que descansen bien.